La guerra en Ucrania pasa a un plano global y allí se insertan nuevas alianzas. Los actores internacionales articulan nuevas coaliciones para, por un lado, convencer a los distintos líderes de tomar una postura más clara contra Rusia y, por otro, para frenar los efectos de las sanciones económicas impuestas por Occidente a Moscú. Pero, ¿todo vale en esa búsqueda? El presidente ruso Vladimir Putin viajó a Irán, país que sigue esforzándose por construir una bomba atómica. Allí se reunió también con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan como parte de su desafío a Estados Unidos y a Europa. Anteriormente, Joe Biden visitó Oriente Medio para, entre otras cosas, pedir más petróleo a los saudíes, considerados por Washington como parias por matar a críticos del régimen. En A Fondo nos preguntamos, ¿nuevas alianzas a cualquier precio? ¿Qué tal? Bienvenidos a Fondo. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Estos son los invitados del día. Carmen Valero es periodista que ha trabajado como enviada especial en Bosnia-Herzegovina, China, Polonia, Guatemala y ahora está en Berlín. Sus temas son lo multilateral, relaciones exteriores, seguridad y defensa. Ezequiel Vistoletti es profesor de política internacional de la Universidad Ali Salomón en Berlín y conductor del canal de YouTube Demoliendo mitos de la política. Y Giner Berlekamp es periodista especializado en América Latina, trabajó en la sección de internacionales del diario berlinés Berliner Zeitung. Bueno, y les recuerdo también que pueden participar en nuestras redes sociales, compartan además su opinión por allí. Gracias por estar con nosotros y ustedes también bienvenidos a este programa. Giner, me gustaría empezar contigo. Biden y Putin han viajado a Oriente Medio con escasos días de diferencia, buscando además apoyos allí en la región en medio de esta guerra de Ucrania. ¿Qué importancia tiene Oriente Medio en este conflicto que se ha vuelto ya global? En el conflicto de Ucrania mismo creo que no tiene demasiada relevancia, salvo como lugar de donde viene mucha energía, mucho petróleo, mucho gas. En ese contexto sí tiene mucha importancia, pero lo raro es que lo que quisiera destacar es que la guerra de Ucrania ha demostrado que casi todo tiene que ver con todo en este momento en el mundo. Cualquier conflicto en alguna parte del mundo, por más lejos que sea, de alguna forma u otra se refleja en el conflicto o hay intentos de mover fichas en tableros muy lejanos para quizás cambiar algo en otro terreno. Es un conflicto, sí, que tiene dimensiones globales. Y que llega también, por ejemplo, a nuestra región, que ya lo vamos a hablar, América Latina. Carmen, ¿qué rol crees tú que juegan esos países de Oriente Medio en este contexto de guerra que estamos viviendo entre Rusia y Occidente, para hacerlo más grande? Bueno, yo creo que, como él bien dice, más allá de la petición que ha hecho Estados Unidos a los países productores de petróleo de que incrementen la producción para bajar los precios, muy poca. Los países del Golfo se han posicionado muy claramente en el tema de Ucrania. En Oriente Medio yo creo que muy poco tiene que ver que Ucrania, excepto que tal vez hay mucha población de confesión judía. No hemos visto absolutamente ningún cambio en Oriente Medio. Es más, yo creo que Joe Biden ha demostrado una vez más su falta de fantasía a la hora de diseñar su política exterior. Vuelve a lo mismo en cuanto a la solución del posible conflicto entre palestinos e israelíes, con esta solución de dos estados, sin que haya ido, por ejemplo, más allá, es decir, dos estados y por la misma abro un consulado en los territorios palestinos para realmente ir un poco más allá de mi declaración política. En cuanto a los países del Golfo, yo creo que el único interés que ha tenido Estados Unidos es procurar dejar claro que todavía tiene influencia en la región, cosa que yo dudo cada vez más. Ezequiel, Carmen habló de la política exterior de Estados Unidos, más allá de ese rol que tienen los países de Oriente Medio. Biden quería en el 2021 reducir la presencia que tenía Washington sobre esa zona para poder concentrarse sobre todo en China y en Rusia. Sin embargo, bueno, el
lo que está ocurriendo le ha cambiado todo el panorama a Biden. ¿Por qué regresa Biden a un país como Arabia Saudita, al que había prometido convertir en un estado paria? Bueno, bienvenidos al nuevo orden mundial. Con la pandemia y con la guerra comenzó un nuevo orden mundial multicéntrico en el cual desapareció la hegemonía absoluta y unipolar de los Estados Unidos, y en este orden mundial multicéntrico aparecen múltiples centros con conflictos, pero también con interdependencias, con intereses, y todos participan permanentemente en negociaciones y en alianzas con miras a la consecución de sus intereses particulares. Ahora respondo a tu pregunta más concretamente. ¿Qué quiere Biden o qué quería Biden en Medio Oriente? Bueno, Estados Unidos, después de prácticamente 15 años de una política exterior enfocada casi exclusivamente en lo que ellos llamaban la lucha contra el terror, la lucha contra el terrorismo islámico después de los atentados contra las Torres Gemelas. Bueno, esa política determinó un fracaso absoluto para Estados Unidos, para la región Medio Oriente. Abandonaron Medio Oriente con la cola entre las patas y Medio Oriente en llamas, y un año y medio después de haber abandonado por completo el foco en Medio Oriente, ahora quiere reactivar ese lazo a través de alianzas con sus dos representantes o con los dos países más cercanos a Estados Unidos en Medio Oriente, básicamente Arabia Saudita y Rusia. Bueno, Israel y Arabia Saudita. Bueno, en este mundo multicéntrico, los valores desaparecen. Entonces, las denuncias contra Arabia Saudita por el apoyo al terrorismo islámico, por el asesinato del periodista descuartizado en la embajada de Arabia Saudita en Turquía, desaparecen con miras a la promesa de mayor venta de petróleo, el apoyo. Ahora, en este caso, Estados Unidos, después de haber abandonado en Medio Oriente en llamas, aparece con todas las de perder, porque ¿qué motivación presentan los estados de Medio Oriente para una alianza con Estados Unidos? Ninguna. Ninguna. Claro. No, yo quiero decir que efectivamente que es la primera vez que Biden va a Oriente Medio en 2 años de la Casa Blanca. No, él mismo en su agenda de viaje no le ha dado ninguna prioridad a esta región. Es cierto, y hay que decirlo, que se enfrentó primero a la crisis del COVID y después a la guerra en Ucrania, y que eso lógicamente ha determinado su agenda en política exterior. Eso es cierto, y hay que romper una lanza en ese favor. Ahora bien, el viaje a Oriente Medio y a Israel no ha incluido absolutamente ningún sello que diga voy a volver a la zona, reactivando alianzas e incluso recuperando mi reputación, porque tengamos en cuenta que la reputación de Estados Unidos ha caído en la zona una auténtica barbaridad después de la marcha que tuvo de Irak, de Siria, de Afganistán y además en Libia. Quiero decir que la reputación de Estados Unidos está muy dañada. Los países afectados se dan cuenta de que no pueden confiar en Estados Unidos para la defensa de sus intereses, y entre tanto todos estos países han ido creando alianzas regionales sin Estados Unidos. Claro, con Rusia sobre todo. ¿Cómo interpretas tú el viaje de Biden a Oriente Medio, sobre todo a Arabia Saudita, por supuesto? Bueno, más de todo en conseguir el apoyo de Arabia Saudita en la situación compleja actual, y eso es el precio del petróleo. Y entonces la clave para Joe Biden en muchísimas cosas, y desde que empezó su presidencia, son las malditas elecciones de midterm, las elecciones de parte del Congreso ahora en noviembre, y que él está a punto de perderlas. Claro, y esta política internacional que lleva adelante, ¿le va a pasar factura en esas elecciones? Lo que le cuesta, o lo que va a costar muy caro probablemente, es el alto precio del petróleo, porque los ciudadanos de Estados Unidos lo van a sentir en su bolsillo, de que no pueden o les cuesta pagar sus cuentas, y entonces ¿quién es el culpable? La política. Por supuesto, el presidente es culpable de todo, y eso hay que tratarlo. Hablaba antes del nuevo orden mundial, y mi pregunta es ¿cómo se están configurando las alianzas de estos países de Oriente Medio con Rusia y con los Estados Unidos? Creo que la cosa va muy compleja, porque el centro de política en el Medio Oriente durante mucho tiempo fue la causa del Irán, el programa nuclear iraní, la sospecha de que posiblemente Irán siga
procurando el arma nuclear, cosa que nadie dice que tiene las pruebas ni los controles internacionales, solo dicen que no estamos seguros. O sea, no podemos decir que Irán está buscando la bomba, está jugando con eso, claro. Eso sí, y bueno, ya eso es peligroso. justamente a Irán fue Vladimir Putin. Esa fue la visita más importante que hizo el presidente Putin en los últimos días. ¿Qué papel tiene Rusia allí, en ese país? Bueno, tienen muchas cosas en común y muchas cosas que le diferencian. O sea, son dos países sujetos a sanciones, ambos tienen petróleo que colocar, son rivales, lógicamente, en ese comercio paralelo de petróleo. ¿Busca solamente apoyo o va un poco más allá? Bueno, y los apoyo intereses de militar, Rusia? o sea, ten en cuenta que Irán ha importado armamento importante de Rusia. Se rumoreaba de que Rusia quiere comprarle o quiere que le facilitara drones para utilizar en Ucrania, que de alguna manera contrarrestase el daño que están haciendo los drones que ha facilitado Turquía a Ucrania, y que, por cierto, por si alguien no lo sabe, el creador de estos drones es el cuñado de Erdogan. Por cierto, es como todo queda en familia. Todo queda en familia. ¿Se trata solo de un acercamiento circunstancial o tú crees que hay algo más que une a Rusia con Irán? No, en muchos medios en Occidente aparece la tendencia hacia generar dos polos opositores. Por un lado, Occidente, y por otro lado, el resto del mundo, naturalmente con una connotación negativa, y ahí aparecen los malos con Rusia, Irán, Corea del Norte, unidos. Y en el nuevo orden mundial está caracterizado por la complejidad y aparecen interdependencias e intereses cruzados todo el tiempo. Entonces, Perdón, pero ¿no crees que en vez de esa división entre buenos y malos, lo que se está dando es una división entre democracia y autoritarismo? En absoluto. Eso lo llaman... ¿Recuerdan ese dibujito animado, fantasías animadas de ayer y hoy? Bueno, yo esto lo llamaría fantasías occidentales de ayer y hoy. Pero estamos hablando de Vladimir Putin, estamos hablando de Erdogan, sí, pero el problema no aparece en las dictaduras o el carácter antidemocrático del mundo no democrático, sino en el carácter antidemocrático del mundo democrático, ¿sí? Primero comenzaron con esto de Europa segura sin Rusia o contra Rusia. Falaz. Dicho aquí hace 3 meses, hoy probado. Después comenzó lo de Ucrania va a ganar la guerra. Segunda fantasía. Falaz. Hoy aparece a la vista las consecuencias. Ahora aparece esto, lo de democracias contra autoritarismos. Debo recordar que hace 1 año y medio una horda de fascistas con cuernos, barbas y disfrazados de vikingos realizaba la toma del Capitolio en la principal democracia del mundo. Entonces, retrocedo a tu pregunta inicial. ¿Qué quiere Rusia Hubo con...? críticas también contra ellos y contra Donald Trump, Es el punto. ¿no? Intereses. ¿Por qué aparecen ahora Rusia e Irán en esta situación? Por intereses comunes. Rusia también establece relaciones con Arabia Saudita, supuestamente parte del otro bloque. ¿Por qué? Porque ahora el petróleo barato, no vendible a Occidente de Rusia, lo está redireccionando hacia Arabia Saudita. Y Arabia Saudita está realizando la reventa del petróleo ruso a Occidente. Que es más barato y mejor calidad. Claro, entonces aparecen intereses cruzados y no una cuestión ideológica. Ese punto sobre la democracia y el autoritarismo me gustaría después tocarlo contigo, pero vamos a volver a nuestro tema inicial, que es la visita de Biden y de Putin a Oriente Medio. La invasión rusa a Ucrania ha reactivado los movimientos políticos en Medio Oriente. Putin y Biden que saben que varios de los países de la región juegan y fuerte en asuntos que hoy les son cruciales, y por eso mismo en estos momentos la diplomacia se encuentra allí jugando un papel crucial. Este saludo debía anunciar una nueva era entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Las relaciones entre ambos países tocaron fondo después del asesinato del periodista saudí y crítico del régimen Jamal Khashoggi por parte de Arabia Saudí. Ahora el cambio de rumbo. Permítame afirmar claramente que Estados Unidos va a seguir siendo un socio activo y comprometido en Oriente Medio. Sin embargo, aparte de la vaga garantía de Arabia Saudí de aumentar la producción de petróleo en un futuro, la visita del presidente estadounidense trajo pocos resultados concretos. La cumbre trilateral, celebrada en Teherán por Rusia, Irán y Turquía, fue mucho más armoniosa, al menos de cara al exterior. El tema principal era la guerra en Siria.
Un importante aspecto secundario fue el posible suministro de drones iraníes a Rusia y el manejo de las sanciones. Para Vladimir Putin, sin embargo, la reunión es sobre todo un mensaje para Occidente. También en esta región, Rusia sigue siendo una fuerza a la que hay que tener en cuenta. ¿Putin o Biden? ¿Quién asume el liderazgo en Oriente Medio? Bueno, esa es una pregunta interesante, Carmen. ¿Quién asume el liderazgo o quién está asumiendo el liderazgo allí en Oriente Medio en este momento? Yo creo que la zona de Oriente es bastante interesante. Estados Unidos, desde luego, no, porque no ha aportado, como decía, ninguna solución novedosa a los conflictos que llevan durante décadas ahí enquistados. O sea, su estrategia en Oriente Medio, en Israel, es apoyar a Israel contra los palestinos, que eso sí que son los parias incluso del propio pueblo árabe, y luego formar una alianza contra Irán, en la que por supuesto incluye Israel. El problema es que esa alianza tiene muchos flecos, porque no está tan clara. Primero, porque está habiendo movimientos que van mucho más allá de la estrategia de Estados Unidos. Por ejemplo, Arabia Saudí está teniendo relaciones con Israel, cosa que está muy bien, pero es que además está negociando con Irán. De hecho, la tregua, el cese-el-fuego que se ha producido en Yemen es porque Irán, que apoya a la contraparte en Siria, han conseguido una tregua de fuego. Yo creo que la solución de Oriente Medio es precisamente la reconciliación o el entendimiento de los países que están enfrentados entre chiitas y sunitas, es decir, lograr entre ellos conciliar sus intereses sin la influencia de Rusia y de Estados Unidos. O sea que ya a nivel regional las relaciones son complicadas. Las relaciones están siendo bastante complicadas, además está habiendo movimientos. O sea, no solamente ya en la negación con Estados Unidos y con Israel, sino entre los propios árabes, sunitas, chiitas y el Golfo. Ten en cuenta que la reputación de Estados Unidos en la zona es muy mala, pero la de Rusia también. O sea, y la de Turquía, como tercera pata de esa supuesta alianza, también. Turquía apoyó, por ejemplo, a los hermanos musulmanes en todas las primaveras árabes, cosa que a las dictaduras del Golfo no les gustó absolutamente nada. Es decir, y además yo creo que hay algo en el pueblo árabe que no sé si los demás otros países con otras civilizaciones lo llevarán mejor, pero hay una cosa que es no olvidar jamás. Entonces yo creo que eso se ve mucho en lo que es el perfil de los gobiernos y los dirigentes árabes. Se la guardan siempre y ese tipo de ofensas las pagan. Giner, tocó varios puntos, sí, Carmen. Uno, la reputación de los Estados Unidos en Oriente Medio. Quiero salir en defensa de lo que están haciendo Estados Unidos en los últimos años. Si lo analizamos, creo que Estados Unidos sí han movido muchas fichas en el tablero, logrando un cierto nivel de reconciliación o de conciliación entre Israel y varias potencias árabes. Que Israel ya no sea el paria en la región. Que casi esté a punto de establecer relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, que se haya reconciliado con los Emiratos en el Golfo, con varios otros países del mundo árabe. Es un hito que logró Trump. Nos guste o no, sí, es un gran cambio en el escenario. Que no le ha dado para resolver el conflicto con Irán, y hasta Arabia Saudí se lo tiene que pensar ahora porque está perdiendo un aliado tras otro que tenía contra Irán. Entonces, ¿quién lleva el liderazgo en Oriente Medio? Era nuestra pregunta en el informe. ¿Putin, el liderazgo o los suena algo... o Biden? No sé, país por país. Es a vista demasiado corta, creo, porque el peso geoestratégico en la región, el mayor peso, por supuesto, lo tiene Estados Unidos, con el peso económico, el peso militar. ¿Cuántos países, cuántos gobiernos, cuántas dictaduras viven del suministro permanente de armas de Estados Unidos para defenderse ante posibles peligros dentro de sus propios pueblos, después de la primavera árabe, etcétera, etcétera? Rusia es un pequeño actor en eso, pero sí, Rusia ha adquirido un momentum ahí con lo que está haciendo en Siria. Logró salvar al dictador Assad y
también salvar a las minorías en Siria, de lo que no solemos hablar mucho, porque que haya todavía una comunidad cristiana en Siria, que haya otras minorías islámicas en Siria que viven bien y que tienen sus derechos, es algo que, salvo en Siria, no se ha dado de esa forma y que es un... O sea, sí, Assad es un dictador, pero un dictador que protege a los suyos y entonces ni en Siria, ni en la terrible guerra civil de Siria hay tantos buenos y malos como nosotros a veces creemos. Bueno, precisamente ese es mi punto. Estos tres países, Rusia, Irán y Turquía, determinaron el conflicto en Siria. Lo que no pudo Estados Unidos, lo que no pudo Europa, lo determinaron ellos. Y no solo como aliados, sino incluso enfrentados. O no recordamos el enfrentamiento entre Turquía y Rusia con la baja de un avión ruso. Entonces, en esta cumbre deliberaron respecto a los puntos en común, básicamente el destino de Siria, ¿sí? En este nuevo orden mundial aparecen puntos en común y puntos de desacuerdo. Bueno, esta reunión respondía básicamente a eso y no a una alianza de los malos contra Occidente frente a los buenos de Occidente. Esa lectura representa una lectura errada. Y no porque yo caracterice a estos tres líderes como democráticos, sino por el contrario, sino porque cometemos un error si realizamos un análisis maniqueo entre blancos, negros, buenos y malos. Bueno, se reunió además, con el líder iraní, se reunió con el líder iraní, se reunió también con Erdogan, que fue quizás una de las reuniones más esperadas de este viaje. ¿Qué papel juega Erdogan en este conflicto? En este momento, Erdogan está deliberando sobre la posibilidad de una acción militar en Siria contra las regiones ocupadas, controladas por los kurdos. ¿Sí? En parte aliados por eso, con Estados Unidos. Aliados con Estados Unidos. Por eso, la reunión, de alguna manera, está determinando Erdogan hasta dónde puede, frente a Rusia, frente a Irán, frente a Estados Unidos, acometer una acción militar en ese sentido. También aparece Estados Unidos bastante necesitado de Turquía por el ingreso, por la posibilidad del veto del ingreso a Finlandia y a Suecia. Entonces, este representa para Erdogan el momento exacto para el ataque a los kurdos. Recordemos que Turquía rechaza a los kurdos por el reclamo de un Estado independiente para los kurdos. Es el tipo de relaciones en este orden mundial complejo, caótico, muy de interdependencia, muy complejo. Carmen, Turquía se ha encontrado frente a Rusia en conflictos muy sangrientos como en Azerbaiyán, en Libia, en Siria, como lo acaba de decir Giner, pero Turquía también depende del mercado ruso y no ha impuesto sanciones al Kremlin. ¿Por qué? ¿Qué ha determinado este papel tan ambiguo de Turquía? Bueno, la respuesta es simplemente Erdogan, que es una persona, un político capaz de aprovechar en beneficio propio cualquier crisis. Él juega a dos cartas. Por un lado, es el miembro de la OTAN y, lógicamente, tiene que condenar la agresión, pero él efectivamente quiere presentarse como un hombre con mucha presencia y mano en la escena global y quiere utilizar esa posibilidad para convertirse directamente en mediador. Al mismo tiempo, necesita a Siria necesita a Rusia y necesita a Irán para que bendigan esa supuesta invasión otra vez en la zona de los kurdos, cosa que por el momento ni Teherán ni Moscú parecen haber aceptado porque consideran que eso podría desestabilizar otra vez el país. Y luego, bueno, pues lógicamente está en una situación estratégica, geográficamente estratégica, en cuanto al control, al paso del gas, su control del Bósforo, del paso del Mar Negro al Mediterráneo. Es decir, él intenta jugar sus cartas porque si decimos siempre que Putin todavía sueña con el imperio zarista, también podemos decir que Erdogan piensa lo mismo del imperio otomano. Giner, opinión sobre Erdogan. Dice Carmen que juega dos cartas, pero tú respetas, y lo dices, su afán por no ser un simple peón en este juego, en el tablero, ¿no? Creo que el papel personal de la personalidad de Erdogan juega su papel, sin duda, pero creo que tampoco debemos subestimar
la situación en que está el país. Turquía es una potencia en la región, una gran potencia en la región, por su economía, por el número de habitantes, por sus fronteras, por su posición del Bósforo y los gasoductos que pasan por ahí, por todo eso. Entonces no es solo que Erdogan quiera jugar dos cartas, es Turquía que tiene un poder que va mucho más allá, un poder de unas opciones que van mucho más allá de ser un país, un miembro de 30 de la OTAN. No, es más, claro, es mucho más, es una potencia en la región y quiere jugar las cartas el país, no solo Erdogan. Y como potencia en la región, ¿cuál es el papel que tienen en el conflicto como potencia? ¿En el conflicto en Siria o en el conflicto? No, en el conflicto de Ucrania. De Ucrania. Bueno, es el único país que ha logrado que se sienten en una mesa Ucrania y Rusia para empezar negociaciones que no avanzaron tan mal de lo que se escucha. Bueno, claro, no se ha logrado nada, pero no avanzaron mal. Es genial porque es por lo menos un actor en el escenario mundial que trata de resolver, de terminar esa guerra, porque simplemente apostar porque Ucrania va a ganar en el otoño esa guerra contra Rusia, por favor. Vamos a hablar ahora de las sanciones. Unos 40 países que representan más de la mitad de la economía mundial han adoptado distintos tipos de sanciones contra Rusia. Un pulso que no solo afecta a los países involucrados en él, sino que tiene fuertes repercusiones globales. Escalada de precios, escasez de suministros, posibles oleadas migratorias. La situación ha fomentado el disenso en la opinión pública, especialmente aquí, en Alemania. Desde hamburguesas hasta coches Porsche. La lista de productos que ya no se pueden vender en Rusia es larga. Por eso el presidente ruso se queja de una guerra relámpago económica por parte de Occidente y admite que las sanciones golpean a Rusia. Según esto, el Producto Interior Bruto de Rusia caerá un 10% en 2022. La inflación es del 17% y la producción industrial se ha desplomado un 8%. Pero muchas de las sanciones también afectan a Alemania y a los países occidentales. Los precios de los alimentos y la energía se disparan. Muchos consumidores ya se lamentan de la enorme subida de precios. Algunos economistas ven incluso un peligro para la economía mundial. Además, el presidente ruso encontró más rápido de lo esperado nuevos compradores para muchas de sus materias primas, entre otros India y China. Y los productos occidentales caros, como los coches de lujo, se importan simplemente a través de terceros países como Turkmenistán o Kazajistán. ¿Acabarán las sanciones perjudicando finalmente más a Occidente que a Rusia? Bueno, parecía una pregunta muy sencilla, sin embargo, Ezequiel, ¿qué opinas tú? Esas sanciones de Occidente a Rusia, ¿a quién van a perjudicar al final? Yo machaco con esto desde hace 3 meses, tanto aquí en este programa como en mi canal Demoliendo Mitos de la Política. Las sanciones de Occidente para Europa representan un disparo en el pie, un tiro en el pie. Generaron un aumento del precio, de todos los precios, una inflación galopante en todos los países del mundo, un aumento de la energía, un aumento de los alimentos, la posibilidad de una conflagración mundial, de una guerra mundial, con Rusia, con una potencia mundial a la vuelta de la esquina, ¿Pero malestar. qué alternativas entonces tendría Occidente para hacer retroceder a Putin en esta invasión a Ucrania? Desde el principio, lo dicho de hace 3 meses, hoy lamentablemente certificado en la realidad, o convalidado en la realidad, una negociación con Rusia respecto a Ucrania, a su neutralidad, a su desmilitarización o por lo menos cierto control, un acuerdo, incluso con la posibilidad del ingreso de Ucrania neutral y desmilitarizada a la Unión Europea. Aparecen muchísimas alternativas. Claro que cuanto más avanzada la guerra, más pérdidas territoriales. Lavrov ya realizó el anuncio de que el conflicto militar no aparecía limitado a el este, sino que ahora también aparecía como zona de objetivo el sur. Yo vaticiné esto acá hace 3 meses. Entonces, esa es la salida, una salida negociada porque un enfrentamiento de Europa con Rusia representa una locura contra los intereses de la propia Europa. Claro, Giner, se dice que
obviamente Occidente va a sufrir sobre todo esas sanciones que está imponiendo a Rusia, pero hay datos que evidencian que la economía rusa también está sufriendo graves consecuencias por estas sanciones. Así que, ¿cuál es la situación en este momento económica de Rusia, de la economía rusa, perdón? ¿Está realmente sufriendo esos efectos de estas sanciones de Occidente o no? Sí, las está sufriendo. Rusia dice que tiene ingresos como nunca gracias a los altísimos precios del gas y del petróleo, es verdad, y las reservas han aumentado enormemente de Rusia en los últimos meses de la guerra, pero a la vez Rusia está perdiendo suministros de ciertas piezas claves para su industria, está perdiendo inversión. Eso se va a reflejar en algún momento en mayor desempleo, etcétera, etcétera. Rusia también está sufriendo las consecuencias, pero no a corto plazo. En ese momento Rusia parece estar bastante bien preparada para sobrevivir el verano, el otoño. Veamos el invierno, pero por el momento Rusia está... Bueno, nosotros también estamos aguantando en Alemania, en Europa, con una inflación alta que a algunos los toca mucho y a muchos no los toca tanto todavía. Bueno, según Giner, más o menos con otras palabras, la economía rusa no va a colapsar, por lo menos no a corto plazo, pero el país, dicen muchos analistas, va a estar aislado. ¿Tú qué opinas, Carmen? Bueno, aislado de Occidente. O sea, ten en cuenta que solamente hay 40 países de los 180 que conforman Naciones Unidas aproximadamente que se han sumado a las sanciones. O sea, el mundo no pasa por Alemania, Francia, España y Estados Unidos. O sea, hay otros muchos países en el planeta, hay muchos países que tienen, lógicamente, aspiraciones al desarrollo, que les viene muy bien un petróleo y un gas a precio prácticamente irrisorio, porque lo van a, y me parece absolutamente legítimo que lo aprovechen. El mundo, evidentemente, está cambiando. Europa se ha dado un tiro en el pie y la prueba más reciente de ello es el problema que ha tenido Alemania con el corte del suministro del Nord Stream 1 y una turbina que anda por ahí, no se sabe muy bien si en Canadá el 30%, o en Helsinki, y que la Unión Europea ha debido poner en marcha un plan para ayudar a Alemania en caso de que sea necesario una situación de crisis. Ezequiel, o sea, eso es un ejemplo evidente. Dice Carmen que Rusia podrá quedar aislada de Europa, podrá quedar aislada de Estados Unidos, y la pregunta es cuáles son esas alianzas que está armando Rusia con América Latina, por ejemplo. Bueno, Rusia... ¿Están reforzando esa...? Rusia presenta lazos comerciales con América Latina desde hace mucho tiempo, y entre sus principales socios comerciales en América Latina aparecen Chile y Brasil, con lo cual la idea de una alianza política de malvados antioccidentales representa una fantasía. Todos los países ahora aparecen en negociaciones y por esto la decisión, exactamente, por eso la decisión, en mi opinión, acertada del Mercosur de no participar a Zelensky en una de las conferencias realizadas hace poquito. No por, ¿es un espaldarazo no a por Putin? un espaldarazo a Putin, sino porque América Latina en esta situación debe presentar una postura de unidad y de neutralidad activa, y una invitación a Zelensky como a Putin representarían un espaldarazo a uno o al otro. Entonces no debe participar en eso América Latina, y determinó continuo esta decisión. Esa es la relación entre Rusia y América Latina en este momento. Hablamos, por ejemplo, de Brasil. Me parece muy significativo que en Brasil el presidente Bolsonaro y el, digo yo, ojalá futuro presidente Lula, que no coinciden en nada en la vida, en eso sí Aquí tienen no se puede hacer posiciones... propaganda política. ¿Cómo? No, entonces retiro lo dicho. Que Bolsonaro y Lula casi coincidan en su posición frente a ese conflicto. Eso sí es Pero ¿cómo interpretas tú esta neutralidad, esta supuesta neutralidad de Brasil en la guerra de Ucrania, si sigue negociando y bastante con Rusia? Yo creo que todos los países casi todos los países del mundo, y seguro casi todos los países del mundo del hemisferio sur, etcétera, tienen que temer
mucho las consecuencias de esa guerra si esa guerra sigue y sigue y sigue. Aumenta el precio del petróleo, del gas, etc. Bueno, algunos de ellos son exportadores y se benefician un poco, pero también la pagan porque los precios de los granos están explotando, hambrunas en varios países. La amenaza es muy real. Claro. Y entonces, el interés común de esos países es que termine esta guerra, por la forma que sea. Y yo digo para un país, y no digo nombres ahora, para un país lejano, no es tan importante si Donetsk sigue siendo una ciudad rusa como lo fue ya en los últimos 8 años o no. Y acabas de decir algo importante, algunos países que son exportadores de petróleo se van a beneficiar, como es el caso de Venezuela, que está negociando con Rusia, está negociando con Estados Unidos. Otra muestra más de que esta visión de buenos y malos en el nuevo orden mundial desapareció. Se vale todo, hasta entonces. hace poco Venezuela para Estados Unidos aparecía como el malo más malo de todos y ahora de repente representa un aliado. Entonces, bueno, cada país acciona, direcciona su política exterior de acuerdo a sus intereses. Así como puede Estados Unidos esto en todo su derecho, también puede América Latina en todo su derecho motorizar una política independiente. Carmen, pero por ejemplo, para la ONU en Venezuela se violan constantemente los derechos humanos. Entonces, ¿cómo se explica que un país como Estados Unidos negocie ahora con Venezuela? ¿Cómo se explica que Estados Unidos tenga fuertes alianzas con los países del Golfo? Sí. Donde hasta hace nada lapidaban a la mujer por salir, no sé, por tener una aventura o coquetear con otro hombre, donde hasta hace muy poco tiempo la mujer no podía ni siquiera conducir. Y donde muchos países todavía van, o sea, prácticamente ciegas por la calle, invisibles, que no se saben con esos mantas si la mujer va o viene, mientras los hombres están tocando, no voy a decir el qué, tomándose un té con aire acondicionado. Es decir, o sea, esa es la realidad permanente. Bueno, y aparte de la condena y de las sentencias a pena de muerte que todavía se siguen cumpliendo en la región, cosa que a lo mejor a Estados Unidos no les sorprende porque en su país o en algunos estados la pena de muerte está vigente, aunque afortunadamente no se aplica demasiado. Quiero decir que en el mundo, o sea, la moral y la política, como he dicho, no van de la mano. Estamos hablando de intereses. Algunos se cristalizan antes que otros en función del gobernante de turno. Claro. Hay uno que sigue movimientos tácticos y hay otro que desarrolla una estrategia más a largo plazo. Bueno, pero lo que está claro... Giner, se dice siempre que en una guerra se vale todo. Pero ¿se vale todo también? Todo. Con las relaciones, con las como alianzas que se están dando. Prácticamente. Para un país como Ucrania está agredida por un vecino muy poderoso y en esa defensa, desde el punto de vista ucraniano, quizás valga todo. Pero los demás países estamos también en la obligación de no solo de proteger nuestros intereses, sí, proteger la moral tampoco está mal, pero de ver cómo resolver esto. Y de tal forma como se está manejando el conflicto, no se está resolviendo nada, sino prolongando y prolongando y prolongando. Esa es la moral. La moral es decir, ¿cómo paro esto? Sí. Y hay fórmulas, como él bien decía, y por ejemplo puedo apuntar uno. En la guerra de Bosnia-Herzegovina, yo recuerdo perfectamente porque he seguido esa guerra como periodista, era absolutamente imposible llegar a la paz porque estábamos hablando de limpieza étnica. ¿Qué es lo que sucedió al final? Perdón, al final se creó un país con 3 repúblicas y una presidencia colegiada. Porque se puede hacer perfectamente una confederación que no funciona en Bosnia. Pero un país como Rusia que invade a otro país soberano, ¿está dispuesto a sentarse a negociar? ¿Se puede negociar así de esa manera con ese país? Se puede. Bueno, yo cada vez a medida que pasa el tiempo, creo que es más improbable que se pueda negociar. Pero y la verdad es una ocupación, o sea, una invasión absolutamente deplorable que yo condeno. Pero dicho sea esto, no te sirve de nada condenar y llorar por las víctimas. Hay que ser muy pragmáticos, sentarse a negociar y ver cómo se resuelve. Y para eso hay que contar con la buena voluntad de todos los gobiernos que apoyan uno y otro bando, y por supuesto de Ucrania, que estamos viendo cómo se está desmoronando el país, no ya a nivel interpretar, sino en la poca estructura que queda, que ha tenido que expulsar del gobierno a la cúpula militar y de seguridad porque cree que son infiltrados de Rusia. Yo creo que un país en estas circunstancias, con tan poca cohesión, con tan poca fortaleza
Porque vamos a ver, lo he dicho alguna vez, estamos defendiendo a un país supuestamente porque comparte nuestros valores y democracia. Pero yo quiero recordar que Ucrania nunca fue Dinamarca, nunca fue Suecia y nunca fue... A ver, Ginés, por favor. Pero otra... Claro que no, defendiendo, sí, pero nada tiene que ver porque Claro. los que están poniendo los muertos es el pueblo ucraniano y son gente que quizás votaron por un candidato o no, pero no se trata de defender una democracia o un país no tan democrático. Pues ¿Acaso esos son los argumentos que oímos de nuestros líderes? ¿Por qué no defendimos en aquel momento el pueblo de Irak agredido? Por ejemplo, No hay justificación. En los medios llaman a Rusia los invasores, pero con toda razón, pero en aquel entonces no llamaban a Estados Unidos los invasores. Bueno, esa es la doble moral de Occidente. La cuestión aparece precisamente en estar conscientes de esta situación y realizar las medidas tendientes a la paz. Y en este momento las medidas de Occidente no están coadyuvando a la paz. Es el problema y por suerte estas voces críticas hoy día ya están apareciendo y proliferando. En Europa, cuando acá comenzamos hace 3 meses con esto, nos llamaban locos, defensores de Putin, cualquier cosa. Exactamente, prorrusos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esa es la realidad y frente a esa realidad... ¿Cuál es tu posición frente a la guerra de Ucrania? Así en general, la presenté acá 75 veces. A ver, pero básicamente, otra vez. yo rechazo la invasión a un país soberano contra el derecho internacional, pero recuerdo también que esa invasión aparece en un contexto, no como una justificación, porque carece de justificación, sino como una explicación. ¿Qué contexto? El contexto de una extensión, una ampliación de la OTAN, la cual para Rusia representaba un peligro. Y en algún momento esa expansión podía generar una reacción rusa y la generó. Esa es la situación, ya ahora ningún sentido deliberar al respecto. Ahora debemos deliberar respecto a las posibles soluciones. ¿Nuevas alianzas a cualquier precio, Ginés? Sí, desgraciadamente sí. Sí, la presidenta de la Comisión Europea estuvo hace poco en Azerbaiyán y dijo nuestro muy confiable aliado y Azerbaiyán es una dictadura de aquellas. Y lo mismo con Qatar, Arabia Saudí, no. Bueno, tenemos ya la música rodando. Muchísimas gracias por este debate. Gracias a ustedes por seguirnos. Y por supuesto, tengo que decirles, nos vamos 3 semanas de vacaciones, así que estaremos de vuelta en agosto, a finales de agosto. Los esperamos. Hasta luego.